Bienvenidos a Quinto Poder, buenas noches a todos. Nuevamente estamos aquí con ustedes, hoy con una invitada de lujo que le habíamos insistido mucho que estuviera en Quinto Poder, no se había podido, hasta decimos nosotros vamos al Senado y nomás no la habíamos podido, pero por fin se nos logró una entrevista con la senadora Giovanna Bañuelos, que aparte es muy buena amiga de todos nosotros y de todos ustedes también, y que está aquí de visita en Quinto Poder. También, antes de darle la bienvenida, saludo a mis compañeros Laura Ruelas y Alejandro Enríquez, que hacía tiempo que no estaba también con nosotros. Senadora, bienvenida, buenas noches, muchas gracias por acompañarnos hoy en Quinto Poder. ¿Cómo está todo allá en el Senado? ¿Qué es lo que están trabajando hoy en la bancada del PT? ¿Qué estás trabajando tú en lo personal para ir agarrando esquina y luego ya nos vamos metiendo a todo? Bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias. Qué padre que me dan la oportunidad de saludarlos, Laura, Marcus, Alex, y que me dan oportunidad de estar en este espacio extraordinario. En el Senado, en lo personal, pues en la agenda está la Ley General de Salud Mental, creo que como gran prioridad. Tal vez ustedes sepan que en la segunda ocasión que fui diputada local logramos que el estado de Zacatecas, que es uno de los 9 en el país, tuviera un ordenamiento específico para la atención de la salud mental, y que yo tengo por lo menos 2 años y medio impulsando que podamos tener una ley de observancia federal. Estamos avanzados, evidentemente, en el cabildeo, pero es la prioridad de este periodo. Contenta porque aunque muchos se han adjudicado el tema de las vacaciones dignas, que ahorita justamente están publicitando los espacios oficiales del Senado y de la Cámara de Diputados, pues ciertamente fue su humilde servidora, amiga y paisana quien la propuso el pasado diciembre del 2019. Me la aprobaron apenas este pasado diciembre del 2022 y ya está en vigor a partir del 1 de enero. Y en particular en esta semana como agenda... Ya todos los partidos son dueños de eso de las vacaciones dignas, sí, ¿no? Todos sacaron hasta sí. su publicidad de que lo aprobaran. Y... A mí se me hace una curiosidad porque incluso Movimiento Ciudadano es quien mediáticamente se la ha apropiado, y ciertamente la senadora Pati Mercado, ella fue promovente de una iniciativa, pero se presentó 3 o 4 meses previo a que se aprobara un dictamen que tenía 2 años trabajándose en foros, en parlamentos abiertos, en distintos cabildeos. Ya cuando iban a ganar la carrera se subieron al carro, ¿no? Así mero fue. Oye, querida bueno, Laura, perdón, ¿sí? yo sí quiero que nos platiques un poquito de esa lucha que tú estás haciendo por el tema de la salud mental. Realmente, en breves palabras, ¿de qué estamos hablando? Bueno, ¿Cuál es el reto? El reto es que el Estado mexicano se haga responsable de la atención, cuidado, desde la etapa preventiva hasta la de la atención médica y hospitalaria de todas las mexicanas y mexicanos que padecen algún tipo de trastorno o que padecen algún padecimiento de carácter mental. Es un reto hasta en el debate porque por un tema de cultura los mexicanos subestimamos mucho el cuidado y la atención de la salud mental. Y en preventiva, mira, desde charlas, call center, llamadas de atención gratuita. De verdad es que Zacatecas ha sido parteaguas en cosas muy fregonas, que algunas de ellas se han trasladado al ámbito federal. Por ejemplo, el de las candidaturas ciudadanas, el primer estado en legislarlo fue Zacatecas. Yo participé de esa legislatura y de esa iniciativa también. El tema también de transparencia fue una iniciativa que se presentó aquí. En ese momento nosotros acompañamos a la diputada Noemí Luna de Acción Nacional. Hoy es una ley que existe a nivel federal. Y en el tema de la salud mental, nosotros creo que a nivel de Estado, a nivel de legislación, tenemos uno de los productos legales mejor acabados, más estudiados, porque se tuvo el acierto de involucrar a las autoridades que conocen, que son expertos en la materia, y a la Universidad Autónoma de Zacatecas. Y te pongo todo esto como antecedente, porque a final de cuentas nosotros pretendemos que de manera preventiva, en mucho trasladar los programas que tiene la UAS, que los tiene aparte como una institución educativa, se ha dicho en todas sus palabras, para concederle el reconocimiento a la Universidad Autónoma de Zacatecas. No lo tiene el Estado, pero sí la universidad en una etapa de charlas, conferencias, atención, el luchar porque cada uno de los planteles tenga especialistas que te sepan identificar cuál es el padecimiento o trastorno que padeces, y evidentemente que a partir de ahí se desdoble todo. ¿Cuánto le costaría al país llevarla a cabo? Millones, pero sin duda es una responsabilidad de la que no se puede excluir, y de la que no podemos seguir permitiendo como sociedad que se recargue ese peso
que debe de ser público y con recurso público a las asociaciones civiles y religiosas. O sea, decirte a la persona. A la persona, a su familia. Y entonces ahí estás en un juego si la familia tiene posibilidad o no de atender a las personas que tienen algún padecimiento, y es obviamente algo muy inequitativo y es algo muy injusto. A ver, yo tengo una pregunta. ¿Por qué si Zacatecas ha sido pionero legislativamente hablando en temas de salud mental, de prevención, incluso de adicciones, que es parte de la salud mental, de transparencia, no se ve reflejado en el actuar de los, no sé si de toda la sociedad o del Estado, sobre todo en temas preventivos de salud mental y o de transparencia? Sé que es parte del tema que vamos a ver más adelante el Estado, pero si tenemos esta legislación de vanguardia, ¿qué falta? Bueno, en principio que se le concedan recursos, infraestructura, que se llame a los especialistas a que puedan operarla. O sea, el proceso legislativo en sí es complejo porque requiere de la voluntad de la pluralidad como está constituido un parlamento, ¿verdad? Del consenso con distintas fuerzas políticas en los que en otros puntos o generalmente tienes puntos de vista encontrados. Pero concluye el proceso legislativo y luego hay una acción que se llama el publicar, o sea, o que es la acción de publicar en el diario oficial, que es cuando el derecho cobra vigencia, o también la acción del veto de bolsillo, que puede ser simplemente que el Ejecutivo se pronuncie porque no se ponga en vigor esa ley, o simplemente la publica y no le... y ahí se queda. No le asigna presupuesto, entonces es letra muerta, ¿no? Exacto. Entonces, en ese punto, y creo que ya llegamos, ¿qué tenemos que hacer nosotros como sociedad y ustedes como representantes de la sociedad a que no quede como letra muerta? Ejemplo, el tema de equidad de género, realmente por ley se tiene que asignar un presupuesto, los programas tienen que tener un presupuesto asignado para atender exactamente el tema de equidad y demás, y digo, hoy en día hay cada vez menos, en lugar de ir avanzando, vamos retrocediendo. Entonces, ¿qué hacer ustedes? Digo, te tocó hacer esto desde hace años y pues seguimos en letra muerta. ¿Qué tenemos que hacer o qué les corresponde hacer? Yo complementaría la pregunta con Laura, que si la legislación está tan bien hecha, ¿por qué no hay una sanción para el Ejecutivo en no implementar el presupuesto? ¿O qué está pasando? Porque si hay una legislación de vanguardia y nada más porque hemos tenido malos gobernadores referente a ese tema. Y no solo hemos tenido, nada. todavía tenemos. Bueno, todavía tenemos, pero a lo que voy es, si en ese tema no hace nada, ¿por qué la legislación no les pone una sanción? O incluso, no sé, algo está pasando que o la legislación no está bien hecha o el Ejecutivo no la quiere hacer, pero no pasa nada. No está obligado a hacerlo. Está obligado a hacer. Mira, creo que ciertamente con el tema de la salud mental es un reto, y Marcus dio en el clavo cuando arrancamos con este tema, porque sé cuánto le cuesta al país, ¿no? En un país en el que, o en un estado, para hablar específicamente de Zacatecas, que es una ley que está aprobada y es vigente, o sea, sí está publicada, y simplemente no se le ha dotado como política pública de lo que sigue, o sea, está prácticamente detenida. Por eso es que no se puede sancionar tampoco, porque sí se publicó, se le asigna muy poco presupuesto. Simulan. Entonces ahí el tema es muy complejo, porque creo también que para los gobernantes no es sencillo el encontrarse con una complejidad inmediata como es erradicar la pobreza, el combate a la inseguridad, y que subestiman, y hay mucha ignorancia respecto a la necesidad de atender la salud mental, porque la salud mental también tiene que ver con adicciones. Claro. O sea, no es solamente padecimientos de origen, o genéticos, o hereditarios, también muchos son derivados de consumo. Sí. Entonces, hay una gran ignorancia y se subestima de sobremanera el impacto que tiene la no prevención y la no atención de la salud mental, y pues es un reto que tenemos en Zacatecas, en el país. Puede costar más no atenderla que asignarle presupuesto. Y es parte de la regeneración del tejido social. Ajá. Por supuesto que cuesta más el estar intentando resolver las consecuencias de la no atención que en una etapa preventiva dotarlo de recursos. Fíjate, Zacatecas, o fíjense todos, como solamente en Zacatecas y en 9 estados más hay instituciones públicas que atienden la salud mental, instituciones públicas,
En el resto de los estados le dejamos esa carga a asociaciones civiles, a la familia, como ya lo comentamos, o asociaciones religiosas. La religión católica ha estado muy involucrada, tiene uno de los centros que mayor atención brindan a las personas que padecen de algún tipo de trastorno o enfermedad mental en Guadalajara y en Torreón, y son de vanguardia, de avanzada, y viven de la caridad. Y dices, ¿y en dónde está? Pues la responsabilidad y el recurso público que debería estar atendiendo esta problemática. Oye, por eso traigo atravesado ese tema. Muy bien, y me encanta. La verdad es que está padrísimo eso que traes trabajando. ¿Qué nos puedes decir? Eres una líder en Zacatecas y que traes esa línea. ¿Qué podría hacer hoy en día Giovanna para poder decir, hey, ya cómo accionamos a que no pase a ser letra muerta y realmente el gobierno empieza a incidir y a operar esa ley? Mira, en este tipo de encuentros, Laura, en este tipo de conversaciones que tengo oportunidad, gracias a ustedes, de poder expresar cuáles son mis ideas, mis proyectos, y que a través de ustedes la gente pueda prestarle atención y decir, claro, este tema es importante, a este tema hay que sumarnos. De verdad es que yo tengo muy poco tiempo reconociendo el poder que tiene o lo empoderado que están ciertas voces y el poder también que tiene el silencio, ¿no? Entonces, en el caso de salud mental, es muy poderoso el silencio que hay alrededor. Uno por ignorancia y otro porque simplemente no es un tema con el que nos sintamos cómodos de hablar, porque es una omisión, insisto, del Estado el hacerte responsable. ¿Qué podemos hacer? Bueno, yo soy petista de toda mi vida, tengo 23 años dedicándome a la política y 17 militando en el PT, y por formación y por convicción mi tema es la calle, la manifestación pública, el estar haciendo reclamos, evidentemente desde la responsabilidad que tengo en el Senado, estar haciendo exhortos. Hay acumulados un sinnúmero de exhortos que he hecho al Estado de Zacatecas y a otros más, pues para que podamos atender los temas que yo observo que no están avanzando en la ruta que yo considero es la correcta, y que pues evidentemente no podemos esa voz callarla, ¿no? ¿David está callado? Perdón, ¿David está callado en ese tema? ¿O sí se ha sentado contigo a platicar? Mira, yo no me he sentado con el gobernador a platicar más que en 2 ocasiones desde que es gobernador. Han sido momentos muy breves en realidad, o sea, ha sido coincidencia de eventos públicos. Entonces, pues desconozco yo si sea un tema que le interese o no en el mediano plazo. Ciertamente en el corto plazo es un tema, y en el pasado también, en las pasadas administraciones. Te estoy hablando que esto nosotros lo promovimos y se publicó desde el 2017, si no me equivoco. Estaba también una diputada en ese entonces, compañera extraordinaria del Partido Revolucionario Institucional, Norma Castorena, impulsando este tema. Y en ese momento el gobierno era del partido, y yo creo que es una cosa, la impotencia rebasa el tema de la afinidad política e institucional, ¿sí me explico? Sí, Ahorita no le han hecho caso y en el pasado no le hacían, y yo creo que el objetivo de muchas personas, incluyéndome, pues es que pronto le hagan caso, porque es un tema sumamente importante y serio. Oye, Giovanna, en el tema ya de partidos, ¿qué hace diferente al PT? Porque muchas personas tienen cierta confusión de las alianzas, sobre todo los que se van incorporando como a la vida política, o los que van empezando a ejercer su derecho al voto, pues solo ven 2 polos y 2 alianzas, y el PT, pues muchos lo consideran parte de Morena o parte del grupo de López Obrador, pero debe de tener un diferenciador, debes de decir, bueno, el PT es diferente a Morena en esto, es diferente al Verde en esto. Estamos con Andrés Manuel aquí, pero aquí no. ¿Cómo puedes definir el PT, las políticas que maneja, la forma de trabajo, y en qué sí están con el presidente y en qué no también? Mira, yo creo que el Partido del Trabajo es el auténtico partido de izquierda de nuestro país. Nosotros en diciembre pasado cumplimos 32 años de aparecer en las boletas y de participar en los procesos electorales formalmente constituidos como partido político. Y a nosotros incluso nos tocó, poca gente sabe esto, contribuir a la constitución de Morena como partido político. En lo personal, yo realicé la asamblea, en ese momento era dirigente estatal del PT aquí en Zacatecas, y a mí me tocó convocar a la ciudadanía, a los simpatizantes del movimiento, a que se afiliaran. En ese momento se llamaban Protagonistas del Cambio Verdadero, y tuve el privilegio y la distinción del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador de conducir la Asamblea Constitutiva de Morena en Zacatecas como partido político.
Entonces, como sucedió en Zacatecas, sucedió en no Durango te y en muchos arrepientes de estados, Mira, creo que hay una... bueno, es que puede sonar como doble sentido, pues, juego, pero a la vez hiciste otro partido que aunque van en alianza, pues les compite y les quita votos, ¿no? un poco describe eso la pregunta que Marcus me hace respecto a qué diferencia el PT del resto de los partidos. Uno, yo considero eso, que es el partido de izquierda más consolidado en nuestro país, que ciertamente a nosotros nos enorgullece la causa y la lucha del PT, que nos identifica nacionalmente por ello, que tiene que ver con la atención de la educación temprana y la educación en su conjunto, con la mejora de los derechos de la clase trabajadora en el país. Y hay cosas que nos diferencian y tal vez sí, Alejandro, momentos de reflexión como el que tú comentas, de decir, híjole, ¿la habremos regado o no? Porque personalmente yo te digo, en el momento en el que constituimos en Zacatecas Morena, yo pensé que Morena habría de ser ese instituto político que recogiera toda la necesidad de un movimiento plural de izquierda, que se pudiera fortalecer para conquistar lo que ya hemos logrado, que es gobernar nuestro país, pero nunca me imaginé que iba a ser la casa política de tanto expriista, tanto expanista y tanto actor político que en su momento yo, estoy hablando a título evidentemente personal y lo hago con absoluta libertad y responsabilidad, que yo decía, no es posible, justo contigo estaba combatiendo hace 3 años, pues, Pero, o sea... a veces le acaban de ganar la elección a un gobernador y ya lo tienen a los 3 meses de embajador como parte de la Cuarta Transformación, ¿no? También es parte de las contradicciones. Sí, yo creo que todos los partidos, incluye el mío, estamos inmersos en un proceso de descomposición importante donde está la ciudadanía muy crítica de lo que está sucediendo en los partidos y que afortunadamente cada vez nos demanda y nos reclama más, pero que evidentemente Morena, por ser un partido aliado y que es el partido mayoritario y que es el partido que gobierna, está más sujeto a ese escrutinio público y social como debe de ser, de el actuar, quiénes son, quiénes lo representan. Y a mí me da tristeza, yo tengo desde diciembre recorriendo distintas comunidades y colonias del estado de Zacatecas, llego a la fecha 183 comunidades y casi 90 y tantas colonias, y me encuentro mucha gente que junto conmigo fundó Morena. Y me dicen, oye, Giovanita, no le tirábamos a eso. El ¿no? gobernador fue candidato a gobernador por el PT. En 2 ocasiones. Ahora y nuestro senador por el PT y nuestro alcalde en Fresnillo por el Partido del Trabajo. Oye, acabas de decir gobierna algo. por Morena. Sí, algo muy interesante. Los ciudadanos con los que te has reunido están diciéndote, no nos esperábamos esto. Sí, los líderes que me ayudaron en su momento, porque obviamente el poder generar una asamblea constitutiva con todos los requisitos que te piden hasta la cartilla de vacunación del perro del vecino, era muy complejo. Sí, es muy difícil. Entonces requerimos del apoyo de muchos y de muchas ciudadanas. En ese entonces algunos de ellos incluso militaban en el PT, otros no, los salimos a buscar y a invitarlos, y en ellos es donde a final de cuentas nosotros, yo en lo personal puedo pulsar la base de Morena. Y también en grandes amigos, que son fundadores, y me consta, Luis Medina, muchos de ellos, que fundaron Morena con una concepción distinta de lo que hoy es, en algunos de sus liderazgos más identificados o los más públicos. ¿Cuáles? ¿No? A nivel nacional tenemos unas joyas que, ¿para qué te digo? ¿No? ¿Y a nivel local? También. Entre esos algunos que gobiernan. Al PT le ha ido bien en cuanto a votos, le ha ido incluso mejor cuando participa sin Morena. Sí. ¿No les conviene mejor ser el partido de izquierda, definirse una izquierda de la clase trabajadora, de lucha, que ya tiene tiempo? Porque hoy en día la izquierda está de moda. Y en un descuido el PAN mañana también sale a decir que es un partido de izquierda porque MC es de izquierda, el PRI es de izquierda, el Verde ya también se hizo de izquierda. Incluso aquí los votantes, pero en porcentajes que eran del PAN o que se puede considerar de centro derecha, están cargados a la izquierda. Sí. ¿No les conviene más participar como Partido del Trabajo solos en cuanto a votos que ir como parte de un bloque que a veces son, digamos, minimizados o a veces los hacen un poquito a un lado en candidaturas, en decisiones o tienen que ir por este voto en lo legislativo? ¿No conviene más? Y con Mira, el yo trabajo creo... ese de las vacaciones dignas, que te voy a decir, aún como empresario, que te pega pues, pero creo que en la clase trabajadora puede simbrar mucho y reconocer mucho, pues es el diferenciador que la gente ya realmente necesita y que se lo estén
pues, cediendo en el reconocimiento a otros. Sí, cuidado con MC porque al PRI le quitaron el apellido Colosio y acá pues ya también quitaron parte del reconocimiento de las vacaciones, ¿no? Yo creo que ese es el mayor logro que se puede tener a la clase trabajadora. Sí. Te lo digo, yo no sabía Mira, que tú habías promovido. sí, gracias. Mira, nosotros en el partido hemos discutido mucho. Yo tengo la fortuna de formar parte de la Dirección Nacional del PT desde hace 7 años. Hemos discutido mucho lo que plantea Marcus, de nos conviene más o no seguir nuestra ruta solos. Y lo hablamos no para este momento, sino para un futuro, después de Andrés. Porque para el PT hay una gran convicción, y esa es generalizada, pese a que somos un partido de izquierda que nos encanta el debate, que es acompañar al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Y esa definición política, institucional, que se volvió personal, la tenemos desde hace 20 años, pues. O sea, nosotros somos el único partido político en el país, que acompañó en la boleta a todas las candidaturas a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Y durante mucho tiempo fueron el único que lo tuvo siempre como su candidato, por así decirlo, porque Sí. cuando lo abandonó ahí el PRD, el PT es el que siguió respaldando a López Obrador, ¿no? Ya se Así dio es. correspondido Para nosotros es el un partido. gran factor de unidad el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y públicamente hemos dicho que vamos a acompañarlo no solo hasta el último día de su mandato, sino después. O sea, cuando ya no sea presidente, que él ha dicho en muchas ocasiones que se va a su rancho y que se retira de la vida pública, nosotros hemos expresado que vamos a acompañarlo hasta en el posgobierno, que en ocasiones es la etapa más compleja de cualquier político, la más difícil, y hasta aquel momento vamos a acompañar a Andrés. Nuestra discusión de acompañarnos o no electoralmente con Morena es una discusión que tenemos latente, que es evidente. Hoy por hoy estamos en un proceso electoral en 2 estados de la República, Estado de México y Coahuila. En Estado de México dijimos sí los vamos a acompañar, sí creemos que la maestra Delfina es una alternativa de gobierno y de triunfo para nuestro movimiento, y en Coahuila dijimos no, aquí no. O sea, el PT no es el que a todas va, pero de manera muy discutida sí analizamos en cuáles acompañamos electoralmente a Morena, y no tenemos debate de nuestro acompañamiento al presidente Andrés Manuel López Y Obrador. por ejemplo, para el 24, el PT tiene ya un precandidato a presidente con Gerardo Fernández Noroña, Así es. que de entrada creo que saca más votos que casi cualquiera de la oposición. ¿No les conviene más ir con Noroña? A mí me encanta la idea, en honor a la verdad, porque estamos es un candidatazo, ya fuera de todo. sorprendidos. Es que es pura calle y puras pura redes. calle. La verdad. Y él jala como a la impresionante. izquierda, que se ha ido desprendiendo de Morena, que tampoco se va a ir al Aparte, PRI ni... Es un hombre muy culto, lee mucho, lee por adicción, le encanta y a mí eso me gusta de él. Y es un gran tribuno, es un hombre muy polémico, es un buen parlamentario, pero tienes razón, Alex, o sea, es un hombre de calle, pues. O sea, a mí me sorprende acompañarlo a las gorditas de la esquina, pues, para que me entiendas, porque no falta quien, muchas personas en Ciudad de México, y donde he tenido oportunidad de acompañarlo ahora, que es nuestro coordinador nacional de afiliación, pues se le acerque, le eche Mediático. porras, pida la foto. Lo identifica Es perfectamente. nuestra carta fuerte, sin duda, Tiene sus para notarios. el 2024. Sin embargo, también vale la pena decirlo, hemos tomado la definición política de ir en coalición en 2024. Está muy hablado con Mario Delgado, con Citlali Hernández. Vamos a ir juntos en el 2024, y lo que nosotros estamos demandando y que agradecemos la consideración es que se le dé piso parejo a Gerardo Fernández Noroña, que por sí no lo tiene. La verdad es que él anda haciendo un esfuerzo maratónico, extraordinario, titánico con las uñas en relación al resto. Oye, pero de solo los así, sin muchos aspirantes. medios, anda como en el 10%. Y con o sea. todo y eso traemos con qué pelear, y una carta que presentar seriamente al ejercicio que se defina dentro del marco de la coalición. Yo quiero hacerte una pregunta. De todo este acompañamiento que están comprometidos a hacerle como partido a nuestro presidente de la República, Giovanna, como mujer, como zacatecana, como profesionista, como política, ¿has estado al 100% de acuerdo cómo se ha llevado la política pública a nivel nacional? Depende qué política pública.
Depende, la política social no solo estoy al 100%, al 500%. A mí me enorgullece mucho haber formado parte de esa reforma constitucional que permite hoy por hoy que de cada 10 hogares en nuestro país, 7 reciban por lo menos un programa de política social. Algo antes inimaginado. Y que vuelve la política y este tipo de programas un apoyo de carácter universal, que ya no te están chantajeando en la elección de si acompañas a mi candidato, a mi partido, si no te lo quito, si no te lo pongo. Bueno, sí dicen si no eso pasa. todavía, ¿eh? Sí Oye, pasa. no en la elección, pero durante el tiempo que te lo están dando, sí. Voy a poner un buzón de quejas para este tipo de casos. No, porque ciertamente no es como se concibió, Pero ya no hay es para lo que intermediarios. legislamos. Ya no hay intermediarios, eventualmente cuando se empadronó, y qué malo si se le intentó dar ese uso, porque nosotros sin reparo lo hemos dicho en lo público y en lo privado, lo que más nos enorgullece es el carácter universal de estos programas. Entonces, en respuesta a tu coincidencia, a tu pregunta, perdón, sí tengo miles de coincidencias con la manera en la que gobierna nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Son las más. ¿Y qué no? Una. ¿Qué no? El fondo minero... y aparte yo lo he dicho no solamente en las entrevistas, lo he dicho en tribuna, lo he peleado, lo he cabildeado. A mí me parece que fue un grave error el redistribuir el recurso, porque no se eliminó el fondo minero, simplemente dejó de entregarse a los estados y a los municipios con vocación minera o actividad minera, para que se hiciera una bolsa nacional y se hiciera una dispersión absurda de ese recurso para las escuelas públicas, que dicho sea de paso, de esa bolsa que mucho nos ayudaba a los zacatecanos, y lo sabemos, pues a cada escuela del país le llegan 19,000 pesos, la administra la Sociedad de Padres de Familia, y pues bueno, todos los que me están viendo y me están escuchando saben que con 19,000 pesos ni un sanitario construyes. Entonces, básicamente se diluyó ese extraordinario... Y solo 2 senadoras doble. defendieron el fondo minero como estaba para Zacatecas, que una de ellas fuiste tú, la otra fue la senadora Claudia Naya. Todos los demás senadores nos dieron la contra y le dijeron a Zacatecas que no. Pero únicamente... Pero vendrán a buscar el voto. Digo, es que eso es congruencia. Puedes acompañar en una política pública y en la que no estés de acuerdo, y lo tienes que decir. No debe pasar nada, como espero no te haya pasado nada por decir estoy en contra de lo que están haciendo. No me ha pasado nada, afortunadamente. Oye, no te dijeron, oye, Joana, ¿por qué votaste en contra? El Ah, presidente claro. está muy molesto porque votaste en contra. No el presidente, pero sí los propios compañeros. Yo creo que ha sido uno de los debates más difíciles a los que yo me he enfrentado. Fue una sesión que duró 19 horas. Tuvimos que habilitar una sede alterna porque nosotros fuimos parte de quienes tomamos la sede oficial del Senado para que eso no pasara, porque dentro de la eliminación del fondo minero también se eliminó el fideicomiso para los exbraceros. Sí. Entonces, pues nosotros Ok, acampamos ahí, tomamos la sede del Senado y se habilitó como sede alterna el recinto de Jicotencal, que era la vieja sede del Senado de la República. Estábamos en plena pandemia, no había las condiciones, muchos compañeros nos pasábamos el micrófono, compañeros de ahí resultaron infectados, pues porque está en el pleno auge el tema de la pandemia, pero para mí fue, difícil, duro, porque en esa sesión particularmente yo me estaba enfrentando a mis compañeros del movimiento en el debate, ¿no? Entonces, no es sencillo, pero de ahí no pasó, pues, o sea, y yo me siento muy orgullosa de haber dado ese debate y lo voy a seguir dando cada año. En diciembre, cuando discutimos en el Senado lo de la ley de ingresos, que es lo único que nos corresponde del paquete económico federal, pues yo cada año estoy presentando ahí la reconsideración del rescate al fondo minero, ¿Y ¿no? qué Zacatecano te sigue la corriente? Claudia Claudia Naya. Naya. Nada más, son las 2 carreras que tenemos Ese, allá. el 3x1 también lo defendiste, ¿no? El 3x1, claro, es un programa que aparte nació en Zacatecas. Entonces, sí, no coincido en todo, querida Todo de la Laura. mujer, ¿eh? Yo, bueno, pues Oye, la mujer, yo creo que dos eso es lo mujeres. importante de poderlo decir, Sí, sí, porque electoralmente puede serte rentable o no, pero estás convencido. O luego salen a decir que van a regresar el fondo minero cuando fueron Vale, parte de bueno, los que se fue, ¿no? Entonces, oye, y otro tema muy importante que está hoy en día en el país y que aunque ya pasó de con ustedes, es digamos el tema de la reforma del INE, que ahora es el plan B. ¿Cómo está en realidad el plan B desde tu perspectiva? ¿Qué tan viable es? ¿Qué tiene de bueno? ¿Qué tan cierto es lo que dice la oposición? Y lo Sí, que porque realmente unos dicen, aprobó? bueno, pues hay que quitar todos los privilegios millonarios que tienen los consejeros del INE, pero va mucho más allá de eso. ¿Qué nos podrías platicar tú del plan B del INE? Mira, en principio que sí ha habido un gran debate desinformado al respecto del plan B, desinformado de ambos lados.
Y justamente este miércoles en la sede nacional del partido discutíamos porque en el periodo de una semana votamos modificaciones a 4 leyes. Solamente uno de estos dictámenes eran más de 1000 cuartillas. Es fecha que nosotros en el PT seguimos analizando muchas de las cosas que se aprobaron y que en recursos de impugnación hoy se están debatiendo ya en otra instancia que corresponde a la esfera del Poder Judicial. Hay muchos mitos alrededor del Plan B y muchas mentiras y muchos intereses también. Lo cierto es que se modifican la Ley General de Partidos Políticos, o sea, se modifica el actuar de los partidos políticos, su manera de presentarse ante los procesos electorales, la composición del órgano, que creo que ha sido como lo más polémico, de se está intentando destruir al INE. No es cierto, incluso se fortalece, según mi punto de vista, que nosotros intentamos arrebatar esa conquista extraordinaria que como sociedad y como país hemos tenido democrática, de tener una institución que sea árbitro de la voluntad de todos nosotros. Esa es una gran mentira y yo creo que habrá mucha luz al respecto. Apenas salgan los 4 consejeros que concluyen su periodo el próximo mes de abril del 2023, porque justamente ellos tienen un interés en particular y no es individual, es un interés superior incluso a ellos, de carácter económico en muchos casos y se ha logrado acreditar, políticos en otros, para poder desacreditarlo del Plan B. Pero el Plan B, ¿qué tiene? Tiene modificaciones en cuanto a las reglas del juego. No le arrebata autonomía al Instituto Nacional Electoral. En voz de la oposición, ellos dicen que le quita la facultad, que es una exclusividad constitucional que ellos tienen, de empadronar a los electores, y tal vez esa podría ser una excepción que incluso habrá que estar muy al pendiente cómo se expresa respecto a la Suprema Corte, porque específicamente se refiere a la posibilidad de que nuestros migrantes que radican en el extranjero puedan votar a través de la matrícula consular o del pasaporte en caso de que no tengan la credencial de elector. Que ahí donde pudiera. Entonces es un gran debate porque dices, a final de cuentas, dejas o no de ser mexicano por no tener posibilidad de venir si tu estatus es ilegal en un país en el que aparte, por un lado, celebras que son nuestros grandes héroes y lo son, que con su esfuerzo y con su chamba sostienen la economía del país y de Zacatecas, ni qué decir, y lo están haciendo, y en el momento en el que ellos quieren ejercer un derecho, pues no pueden venir al país, su estatus migratorio no se lo permite, entonces no pueden participar. O sea, es debate, ¿no? Oye, pero ahí en el Plan B hay una cosa que me gustaría que nos platicaras qué tan clara es o no, y que va relacionado, yo lo quisiera relacionar con el tema que decíamos de prevención de adicciones. El problema en tema de prevención de adicciones, nos decías, es que no le asignan recursos. Lo que se ha dicho públicamente es que en el INE lo que más afecta es que le quieren quitar recursos para la operación. Entiendo lo de los privilegios, yo creo que va a ser casi imposible que alguien los defienda. Pero realmente la operación, la gente que hace el trabajo, si le quitan este recurso ya no lo van a tener, ¿qué va a pasar? Puede pasar como en el de adicciones. Dice Manuel Barlet que en sus tiempos tampoco había dinero y no pasaba nada. Mira, lo cierto es también que es un mito el que se les reduce de manera considerable el recurso y eso impide su operatividad. Hoy por hoy, y justamente está en el debate nacional, el tema de los fideicomisos que tiene el Instituto Nacional Electoral, ahí reservado para el finiquito de sus trabajadores. Ha sido una gran polémica, los convenios que tienen con agencias de viajes. O sea, es un organismo constitucional y autónomo, pero eso no quiere decir que deba de ir contracorriente de lo que el mexicano reclama y que es fuera los excesos. Son los únicos que no se ajustaron a la ley de austeridad republicana, los únicos. O sea, cada consejero te gana alrededor de 580,000 pesos por mes. Bueno, no los únicos, hay otros que vía el amparo también lograron conservar sus privilegiados salarios. Pero tienen un dispendio económico extraordinario y créeme que lo que ellos no estaban peleando es qué va a pasar con la OPLE en Zacatecas, sino qué va a pasar con la reducción de recursos que se hacen para los privilegios que en la cúpula se tienen. Se va a respetar a través del servicio profesional al personal que está colaborando. ¿Qué se está haciendo? Un ejercicio de poder fusionar y díganme ustedes si no tiene sentido el poder fusionar a nivel local a tu árbitro electoral. O sea, nosotros aquí tenemos la Junta del Instituto Nacional Electoral y el IES. Y ambos organizan elecciones.
Hay estados donde sus procesos no son concurrentes, son los menos, ¿eh? Sí, pero ya están La gran mayoría están en el mismo proceso electoral, 2 instancias encargadas de lo mismo. Y por ejemplo, para los partidos, es es un reto en principio, un reto operativo, económico y en todo sentido, porque ahora resulta que anteriormente, como teníamos la ley, a los representantes de casilla, pues le tenías que poner representación a lo local y a lo federal. Cuando a final de cuentas es que incluso para los propios funcionarios del INE y del IES era muy complejo. Entonces había así duplicidad de funciones. Nosotros vamos a estar velando, y aprovecho el programa para decir a todos los trabajadores del servicio profesional del Instituto Nacional Electoral que vean afectados sus derechos, su carrera, pues vamos a estar atentos para ir a defenderlo a las instancias que sean necesarias, porque es parte, insisto, de los mitos que se han construido en torno. ¿Se va a eliminar gente? Sí. Y yo les digo, cuando entró Andrés Manuel López Obrador al gobierno, se hizo una depuración increíble en todas las instituciones públicas de gobierno, y ahí no se escandalizaban porque pues y un bajón de sueldos. Pero aparte fue en Hacienda, ¿por qué dejaron lo peor y sacaron lo mejor? es parte de la cuestión. ¿Por qué no lo seleccionaron bien, no? A ver, yo en el tema del INE es muy preocupante porque al final el tema es ciudadano. Yo voy a poner un caso real. Oye, que por cierto, este tema ha logrado lo que ningún otro tema había hecho, que es sacar a Claudio X González a marchar a las calles. Oye, no, pero no solo a Claudio X González, 1,5 millones en varias partes del país. Pero el tema, lo que yo diría es, si fusionas, que esa parte es muy interesante y creo que hace lógica, pero imagínate que en lo federal y en lo estatal esté la misma persona como árbitro y 2 meses después se sea magistrado, que es el caso que pasó en Zacatecas. Yo creo que es muy claro un conflicto de interés, porque tú elegiste o tú fuiste el árbitro de una elección que después el que llegó te propone y de los que llegaron te eligen. Es el caso que pasó en Zacatecas. Ahí está, si estará en proceso legal o no. Está en proceso legal. Pero imagínate que esto Entiendo. pase a nivel federal y con la influencia que puede tener un árbitro si llegan personas que sin el menor recato está siendo magistrado y está cobrando. Mira, Es un riesgo muy grande que es lo que nos permite esta ciudadanización de los 2 institutos, creo yo. desde que se constituye el Instituto Nacional Electoral como tal, el mecanismo para su nombramiento es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados. Y la Cámara de Diputados, si ciertamente tiene mayoría, nosotros somos mayoría, pues también está representada la pluralidad del país. Nosotros, claro, así y seguramente habrán de observar ahora con la renovación de los 4 nuevos integrantes del Consejo General, pues habrán de observar, deben de hacerlo, porque no estamos en el pueblo de nadie, ¿verdad? Tienen que cumplir con la ley y la Constitución, la tienen que respetar o después que nos la tumben, pero pues los requisitos legales. Nosotros en el Senado tenemos facultad exclusiva en el nombramiento, por ejemplo, de los ministros de la Suprema Corte de la Nación. Tenemos facultad exclusiva del nombramiento de los embajadores y cónsules. Tenemos facultad exclusiva del nombramiento de magistrados electorales en el ámbito local y federal. Y evidentemente es que ahí, pues tú tienes que actuar en base, pues, al marco legal que rige la Constitución, la ley secundaria y la propia convocatoria, ¿no? Okay, pero algo que se ha caracterizado es que pues se brincan esa parte y como dijo mi compañero Alejandro, ¿por qué escoger los menos peores? Pero mira, por ejemplo, nosotros tenemos ahorita en rezago más de 180 nombramientos porque no hemos logrado, salvo la semana pasada que salieron 2 representantes comisionados del INAI, no habíamos logrado en 1 año y medio el consenso para la mayoría calificada. Es decir, la mayoría calificada son 2/3 partes de los votos. No es nuestra mayoría, que es simple, que es mitad más 1. O sea, todos estos nombramientos es una responsabilidad institucional. Muchos de los nombramientos que nosotros hemos hecho, la gran mayoría han salido incluso por unanimidad, ¿eh? Eso quiere decir, el PAN puso sus votos, el PRI puso sus votos, Movimiento Ciudadano con todo y su debate y toda la oposición con su debate pusieron sus votos. Durante 1 año y medio estuvo paralizado el Senado
en cuanto a la responsabilidad que tenemos, de tal suerte que ahorita incluso ya se nos acumularon 2 convocatorias para magistraturas en el ámbito local. Tenemos pendientes nombramientos de magistrados en materia electoral de salas regionales. Tenemos Oye, y ahora van a hilera, estar más estrictos en la revisión del título y la tesis y todo Sí, eso. por el amor de Dios. Pero mira, la verdad es que tampoco tú no eres autoridad para decir en cualquier cosa. Sí, Si no, tú vas y pues, solicitas una licencia, 20 años después, te si dicen trae tráeme título, tú. pues trae Claro. título. O sea, en temas Digo, ya, ¿cómo fiscal, llegó? por Pues, quién ejemplo, sabe. que dicen de las empresas, que si son empresas factureras o no, pues la verdad es que quien te da una llega- factura. claro, No, tú sí, claro. no eres autoridad hacendaria o fiscal. El Senado pide requisitos, los Lo requisitos recibes de buena fe. los recibes de buena fe y en base a que se está actuando en ambas vías en ese sentido, Oye, pues es que le das trámite a un procedimiento los tan que ahorita delicado y no, tan no nos tienen, importante. los que no nos tienen ahorita buena fe son los senadores republicanos, que a raíz del incidente de los ciudadanos americanos, que fallecieron 2, hirieron, No los mataron. bueno, los mataron, y los demás pues estuvieron secuestrados, ¿no? Por un cártel. A partir de ahí los senadores revivieron una iniciativa que traían de declarar terroristas a los cárteles mexicanos, y con eso el ejército de Estados Unidos pues, podría entrar, ellos pues, no que los dejemos, sino que pues, ellos se meterían al país al enfrentamiento directo, supuestamente, ¿no? Se hizo un debate muy fuerte, está en Estados Unidos, pero ya también entró el presidente de la República, porque al presidente le gusta debatir, y dijo, bueno, si ellos siguen con eso, en el proceso electoral de Estados Unidos yo también me voy a meter y le voy a pedir a los mexicanos que votan allá que no voten por los republicanos. Que no es agrandar un poquito más el problema y digamos, está abonando también a la polarización, pero ahora en un país extra. Porque está llamando directamente ¿qué tan a grave, no votar. qué tan grave es el problema que podríamos tener si los republicanos prosperan en su iniciativa? Puede ser un problema grave para el país. Mira, a mí me parece en principio una joya y admirable la posición de nuestro presidente. Somos vecinos de una de las potencias económicas del mundo y ningún presidente se ha plantado con tanta dignidad a defender la soberanía de nuestro país. O sea, ciertamente es que esta iniciativa de los senadores republicanos, ellos están haciendo lo que les corresponde. Están haciendo su chamba y también, nosotros ¿no? también. Y nosotros también. Necesitamos defender la soberanía de nuestro país. Porque no somos el patio trasero de Estados Unidos. Y porque ellos ahorita, lo mencionaste perfecto, están en una coyuntura electoral. En noviembre tienen elecciones primarias y ahorita el interior del Partido Democrático y Republicano, pues están viviendo el forcejeo de poder obtener las candidaturas. Es una provocación. Como ha sucedido muchas provocaciones, y yo creo que la relación diplomática entre México y Estados Unidos está muy por encima de estas coyunturas. A nosotros nos tocó vivir en carne propia porque el Senado de la República también tiene como facultad exclusiva revisar los tratados internacionales. Y nos tocó revisar de la A a la Z el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Y mucho se especulaba de si iba a generarse una crisis derivado de que nosotros queríamos sacar el tema energético como lo sacamos del tratado comercial. Si nosotros queríamos demandar para los trabajadores de las maquilas de las empresas extranjeras las mismas condiciones de salario y de seguridad social que las que se les otorgaban a sus connacionales. Ha habido muchos momentos en el que yo creo que han intentado, y que ha sucedido, o sea, ciertamente, que se han confrontado mucho las posiciones políticas y públicas entre Estados Unidos y México, pero la estrechez de nuestra relación es superior a eso, por la conveniencia también de que esa relación diplomática así sea. No son 4 pesos los que Pero se juegan no, ellos pues, tampoco. No, tampoco ellos están jugando nada ni nos están haciendo ningún favor. A ver, el principal productor de fentanilo en el mundo es China y el principal consumidor de fentanilo en el mundo es Estados Unidos y la puerta de ingreso es nuestra frontera. Entonces son temas macros en los que debe de haber acuerdos superiores a las internas entre los demócratas y los republicanos. Entonces Pero a mí me justo parece no que la pueden- reacción de Andrés Manuel es maravillosa, es extraordinaria, a mí me enorgullece porque no solamente hizo el llamado, perdóname Alex, Sí, no. a los mexicanos, él extendió
con esta relación extraordinaria que históricamente hemos tenido con los países de Centro y el Caribe y Sudamérica. Él extendió incluso a la comunidad de esos países que nosotros sabemos el peso tan importante que tienen los procesos electorales en el vecino país del norte. Entonces, está estirando la liga, tal vez. Solo así hemos logrado respeto y reconocimiento, porque lo real es que los convenios de colaboración, los tratados que nosotros hemos avalado, de los que hemos sido parte, le han dado una absoluta dignidad a México, han generado verdaderas oportunidades de economía entre los tres países, me refiero exclusivamente al tratado comercial del TEMEC, pero también en temas migratorios, en temas que son incluso, Marcus, discúlpame, muchísimo más delicado que a 4 ciudadanos estadounidenses, y ojo, eso jamás se debe de justificar, ¿verdad? A 4 ciudadanos norteamericanos que secuestran y que luego les devuelven a 2 con vida y luego les devuelven a 2 muertitos y luego va un cártel. Y que aparte los que hicieron justicia. O sea, Perdón. hemos tenido conflictos. No fue la policía estatal ni la fiscalía del estado, fue un cártel el que los detuvo y los entregó, ¿no? O sea, que eso también. Hemos tenido conflictos, tienes razón, o sea, superiores a esto que estamos viviendo. Por eso a mí me gusta, y les agradezco que me pregunten al respecto, porque es muy importante que podamos dimensionar. A ver, recordemos, no fue hace tanto tiempo, fue en el sexenio de Andrés Manuel cuando venían las caravanas y caravanas de migrantes de Centro y Sudamérica. Ese era un conflicto diplomático brutal para nosotros. Pero si cosechó todo eso, precisamente si independientemente de que pudiéramos estar o no de acuerdo, había una buena relación, estaba trabajando, ¿por qué tomar partido? O sea, ¿por qué decir, me cargo del lado demócrata y no voten por los republicanos? Porque está en si ya era amigo de Trump. Sí, exactamente. Incluso le dijeron, aunque sea Trump, quien sea. Fíjate nomás la valentía de mi presidente de la Pero ¿por República, qué Andrés tomar Manuel López partido? Obrador. Pero no es A mí me injerencia. gustaría ¿No? que al presidente le llevaran Por ejemplo, contra si los republicanos o los presidente. demócratas financiaran o Ajá. llamaran a votar por la oposición en México, pues sería injerencia de los americanos en México. Claro, pero recordemos las palabras, no las descontextualicemos. Él dice, hago un llamado a que esto pare, porque si continúa, estoy dispuesto incluso a hacer una gira en Estados Unidos para llamar, o sea, pero si esto continúa. Se lo puede hacer, pero todavía no. ¿Y cuál fue la respuesta? Digo, inmediatamente responden, pues es que es una coyuntura electoral padrísima, muy emocionante, de mucha adrenalina, en la que yo creo que de verdad saca la casta nuestro presidente y nuestro Es supercanciller. la verdadera política, ¿no? Sí, es un estira y afloja y un negociar otras cosas, y que bien, ojalá sea en beneficio de ambas naciones. Esperamos que sí. Oye, y en beneficio de los zacatecanos, pues tenemos hoy en día un gobernador muy polémico porque no tenemos mucho que hablar de él. Pero tú, ¿cómo ves la labor que ha hecho David Monreal en esta parte de su sexenio que lleva en Zacatecas? A pesar de las críticas y de forma muy objetiva, no es una labor sencilla ser gobernador de un estado tan complicado, pero ¿cómo aprecias sus funciones? ¿Cómo ves el sexenio de David Monreal? Creo que tiene un periodo de gracia que está a punto de agotarse. La transición de un estado tan convulso como él lo recibió y que nos consta, la verdad es que tampoco podemos ocultar eso, un estado que el ISTESAC lo tiene tronado, que no, por omisión del exgobernador Miguel Alonso, por no mandar un oficio a la Secretaría de Educación Pública, le dieron carpetazo a miles de maestros, y que la nómina magisterial se volvió en un conflicto económico y social tan importante en el estado, por la descomposición que ya existía en materia de seguridad pública. Creo que sería injusto hacer un balance, aparte porque está en una etapa muy temprana de su administración, que lo descalifique en su potencial de gobernante. Creo que le tocó asumir el cambio de gobierno en un momento extremadamente complejo y con muchas expectativas, hay que reconocerlo, ¿no? O sea, la gente que votó por nosotros, porque también fue candidato por tercera ocasión del Partido del Trabajo, la gente que votó por nosotros lo hacía en la expectativa de que tanto recorrer los municipios y las comunidades le daban una óptica muy clara de lo que estaba sucediendo, y yo creo que en base a eso es el reclamo de llegaste y qué está pasando, ¿no? Sin embargo, es importante que con responsabilidad podamos decir la deuda pública que tenía Zacatecas
se está por fin intentando sanear, y eso no es una cosa Sí, menor. fue buena decisión Yo- dejar al secretario de Finanzas de Alejandro Tello, ¿no? Seguramente fue buena decisión implementar la política de austeridad también que se está implementando en Zacatecas. Ha tenido aciertos, no me gustaría enunciar unos o desaciertos, porque, insisto, o sea, creo que le Oye, queda porque tiempo. serían más los desaciertos. Creo que hay uno que a final de cuentas, aunque no todo es su responsabilidad, habrá tristemente de terminar opacando a un sinnúmero de aciertos que pudieran tenerse si no logra reconquistar la paz en Zacatecas. Mira, yo en Ese cuanto va a a ese ser, a tema, final de cuentas, La paz es el tema que le preocupa más a los zacatecanos, El tema de ¿no? temas, En ¿no? general a todos. incluso los indicadores lo dicen, ha sido eficaz porque los indicadores en los delitos de alto impacto estamos por abajo de la media nacional. El tema es la percepción, y ese tema de percepción yo creo que sí es un tema de actuar. Es decir, si tú te sientes inseguro es porque no estás viendo que haya una reacción, no obstante que los delitos por cada 100,000 habitantes son menores que, por ejemplo, cualquier estado vecino, Aguascalientes, porque ellas se sienten más seguros si hay probabilidad que te pase algo más en Aguascalientes que acá. Es un tema de comunicación también que tiene el gobernador. Y es todo un tema de estrategia del gobierno, es decir, de accionar. Y lo que nos preocupa mucho es que, bueno, yo veo levantarte temprano, como lo hace el gobernador, ir a las mesas de construcción de paz, que yo te lo digo, participé un tiempo y me parece una extraordinaria idea, muy mal implementada, pero buena idea. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no están logrando este tema de percepción cuando el gobernador conoce el estado porque lo ha recorrido 3 veces? Más 3 veces de candidato a gobernador, candidato al Senado. No, y te sabe casi cada ¿Por qué comunidad del estado. ¿Por qué no está reaccionando? Y tiene contactos en todos lados. ¿Qué está pasando para que nos podamos sentir tranquilos cuando no estamos tan mal? Es que no es percepción. Déjame ponerlo esto en la mesa. No es percepción. Hoy en día, o sea, no es que yo me siento inseguro. La verdad es que hay inseguridad. Bueno, no, sí. O sea, y tan es así, hemos llegado a tal punto que la inversión de aquí de Zacatecas está yendo a otros estados. Y ya no puedo decir otros países, ¿verdad? Pero el punto, o sea... No, pues, pero... No, pero fíjate que yo ahí difiero. Yo digo que el empresario no se va por tema de inseguridad. Se va por temas de competitividad, de costos competitivos, que Zacatecas somos menos competitivos en otro lado. Bueno, es una opinión, ¿verdad? No, pero puede estar combinada, ¿no? Competitividad, digo, no está padre tenerte que ir por ese tema de tu estado y llevarte a toda tu familia. Y 2, muchos probablemente dejan operando la empresa y se están yendo a vivir a otro lado por el tema de inseguridad. Y tú estás en el sector económico, sí, y eso está pasando. O sea, es una realidad. No es un poquito también de soberbia, no querer apoyarse ni comunicacionalmente ni tampoco políticamente en otros actores como en tu caso, que solo lo he visto 2 veces, muy poco. Pero nos decía en otra entrevista Amalia García, a mí nunca me ha hablado, yo estoy para ayudarle, lo que lo ocupe. Como exgobernadora puedo salir a respaldarlo, nunca nos ha llamado, ¿no? Bueno, seguramente le habla mucho al exgobernador Ricardo Monreal, que es su hermano, pero le toma las llamadas, pero fuera de él, pues, prácticamente ninguno nos ha dicho. Yo sí constantemente hablo con David Monreal. No es también un tema como de yo puedo solo, ustedes no me ayuden, háganse por un lado. Híjole, Marcos, no sabría qué contestarte al respecto, porque yo sí creo que la coordinación como consecuencia natural da mejores resultados. Y no solamente para el caso específico en tema de seguridad, la coordinación entre la autoridad municipal, la estatal y la federal, sino la coordinación entre poderes, la coordinación entre legisladores. A mí me tocó participar, y ustedes saben que nunca fue santo de mi devoción, Alejandro Tello, a quien siempre le reconocí ser un hombre honesto, pero que estaba rebasado en su capacidad para gobernar y conducir el Estado. Si yo ocupara un contador, contrataba a Tello, pero no lo llevaba el gobierno. Y siempre en un marco de respeto, yo expresé mi pensar respecto a él y a su gobierno,
y nunca dejé de acudir a alguna reunión en la que él me convocara. O sea, a él mí sí te convocaba. me tocó participar por lo menos en 3 o 4 encuentros en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados en vísperas de la discusión del presupuesto para Zacatecas. Y me dio mucho gusto porque también ahí me encontré a muchas y muchos legisladores. Está sobre representado Zacatecas en el Congreso de la Unión, ¿eh? O sea, 14, de verdad es que es son? el momento de los zacatecanos en el ámbito legislativo, en el Congreso de la Unión. Hay muchos y muy buenos. La mayoría. Que es una oportunidad para que el gobernador lo aproveche. Entonces, pero al tiempo, Marcus, porque yo digo, tal vez es que dentro de su agenda cotidiana está, le llamo a Giovanna o resuelvo esta broncota que traigo acá. Le llama a Giovanna o vamos a las gorditas aquí a transmitir. Yo creo que ese es el tema. Pues debes de empezar con la estrategia y tienes actores a nivel nacional, representan al Estado. Yo creo que es De primera línea. Tienes que hacerlo. Es preocupante que la comunicación que tú has tenido con él es casual. Lo dijiste, me lo topé. Debería tener comunicación. Digo, yo no estoy diciendo que te hable todos los días o solo a ti, pero teniendo tantos legisladores, estando tan sobre representados Zacatecas, siendo o habiendo sido candidato de tu partido, incluso si no estoy mal, la secretaria general también pertenece al PT. ¿Por qué no aprovecharse de estas figuras teniendo esta capacidad? ¿Ya no? Y luego se fue al Verde, y del Verde la invitaron a formar parte de la administración. Pero al final hay comunicación, o sea, Sí, pudiera tener sí, esta claro, comunicación claro. y este apoyo, sobre todo en temas tan fuertes como yo pienso que el tema económico y de seguridad. ¿Por qué no hacerlo? ¿Qué está pasando? Ahora, la comunicación siempre es de 2 vías. Los legisladores han intentado acercarse y decir, oye, aquí estoy para ayudar, y no te ha respondido. Mira, yo francamente ni una sola vez lo he llamado desde que él asumió el gobierno. La última vez que tuvimos oportunidad de platicar bien, yo tengo la fortuna y la responsabilidad de representar al PT en la Mesa Nacional de Coalición con Morena y con el Verde. Y la última comunicación seria que tuve con el gobernador David Monreal fue respecto a la decisión del PT de acompañarlo o no en la contienda a la gubernatura. Entonces, desde que se constituyó, tuvo la distinción conmigo, desde que protestó como gobernador, de invitarme a ese evento al cual asistí con muchísimo gusto. Y a partir de ahí lo que ya les comenté, o sea, el encuentro casual en 2 o 3 ocasiones, ¿no? Ayúdanos a entender un Yo no lo poquito buscaba, también a es los cierto. ciudadanos eso. O sea, nosotros esperamos, tenemos muchos representantes a nivel nacional, zacatecanos, y que muchos de ellos apoyaron a que estuviera David aquí en campaña, estuvieron trabajando en equipo con él. ¿Por qué a estas alturas no se han buscado unos o los otros? Digo, si él no me busca, o sea, ¿en qué momento nada más te apoyé? Yo ya me quedo acá, me lavo las manos y ya no regreso a Zacatecas, ¿no? No, de ninguna manera es en la lógica de lavarse las manos. No en mi caso particular, Laura, porque yo nunca he dejado de estar al pendiente de lo que sucede en Zacatecas y nunca he dejado de expresar en lo público y en lo privado mi disposición para poder ayudar. Pero me parece que es en los tiempos, hay un libro extraordinario que se llama El estilo personal de gobernar. Y a mí me parece que está encontrando su estilo, David, en conducir el Estado, y para mí es más una muestra de respeto a eso que de lavarme las manos. No, yo no me lavo las manos, ando ranchando todos los fines de semana, ¿verdad? Yo estoy recorriendo mi estado, estoy atendiendo a la gente, le estoy explicando a la gente lo que hace un senador, lo que está dentro de mi esfera poder ayudar o no, me he ofrecido como conducto. No dudo que gente de mi equipo tenga contacto con funcionarios del gobierno y que de manera coordinada estemos atendiendo muchas de las solicitudes de las personas, pero yo en lo personal, Giovanna Bañuelos, hablarle al gobernador, no he tenido esa ocasión, esa oportunidad y no, o sea, yo estoy haciendo lo que a mí me corresponde y respetando y observando lo que a él le corresponde. Oye, ¿y es más fácil trabajar de manera individual que de manera colectiva? En lo legislativo sí, digo, a final de cuentas es que yo tengo mi agenda, ha sido muy exitoso en base a los propósitos personales que yo me he hecho, el avance y lo que hemos logrado, pese a que el Senado es un órgano colectivo por naturaleza, o sea, es un parlamento, pero es
la comunicación entre poderes, a lo que yo me refiero, o sea, a final de cuentas es que él tiene una responsabilidad ante las y los zacatecanos y yo tengo otra. Y yo me ocupo de cumplir la mía, sin ignorar lo que él hace. Yo estoy concentrada al 200% en que Giovanna Bañuelos, del Partido del Trabajo, senadora de la República, coordinadora del grupo parlamentario de los senadores, que es aparte una chambita adicional que traigo, no le quede mal a la gente que ha tenido la fortuna y que me ha dado la bendición de poderlos representar en distintos espacios desde hace tantos años en esta carrera y en esta actividad. Oye, ya para cerrar, senadora, ¿qué viene tanto en lo político como en lo legislativo como para el PT en Zacatecas? ¿Cuál es la ruta de trabajo que tienen? Digamos, ya en unos meses se nos vino encima todo el proceso electoral y pues ya ni nos vamos a alcanzar, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que viene para todo esto? Mira, nosotros estamos viviendo un momento padrísimo de unidad al interior del partido, unidad nacional y unidad en el Estado. Estamos realmente concentrados en poder llevar la oferta política del PT al último rincón de nuestro país. Estamos concentrados en esta campaña de afiliación que arrancamos el pasado mes de octubre y que preside a nivel nacional el diputado Gerardo Fernández Noroña. Y organizándonos internamente como partido, como ya te mencioné, con la convicción de que vamos a participar junto con Morena, por lo menos para la elección presidencial en el 2024. Yo quedé con Mario Delgado, con Citlali Hernández, con Carlos Puente y Manuel Velasco, de que apenas pase el proceso electoral del Estado de México y de Coahuila, vamos a instalar la mesa para empezar a hablar respecto a nuestras candidaturas de una elección tan importante, la más grande en la historia de nuestro país, que será la del 24. Y mientras tanto, mis compañeras y compañeros de partido, igual que yo, pues estamos utilizando todos los tiempos que tenemos para salir a decirle a la gente: aquí está el PT, aquí siempre ha estado, y eres bienvenido, y somos un partido de puertas abiertas, y somos un partido congruente, y pues nos encantaría que formaras parte de nuestro instituto político. Eso yo creo que es nuestra gran prioridad, de aquí al 24. ¿Cuál es la meta de afiliados que tienen para Zacatecas? Para Zacatecas son 85,000 afiliados. Que dicho sea de paso, cuando yo era dirigente estatal del PT, logramos superar los 110,000 votos. En ese momento, un momento glorioso para mi partido en el Estado, pues llegamos a ser la segunda fuerza electoral. Entonces, es una meta alta, pero a mi juicio es una meta que podemos conquistar. Son como 25 veces el PAN a nivel estatal, algo así. Bueno, pues... O más. Yo sí quiero hacer un punto antes de terminar. Ya, ustedes sabrán si me cortan o no. En el marco de No este te vas a mes, cortar. y en el marco de este mes, que nos enfocamos mucho al tema de mujer. Hay mujeres como tú y otras mujeres de otros partidos políticos representándonos a nivel nacional. ¿Qué pasa? Y dime si estoy en lo incorrecto. ¿Por qué no se unen? No tienen una fuerza como mujeres que trabajen por las mujeres. Yo las veo muy aisladas, como mujer, como ciudadana, yo las veo trabajando en lo individual, cada quien por su lado, y no veo esa unidad. ¿Es difícil tener una unidad entre mujeres líderes que nos representan a nivel nacional? No solamente no comparto tu punto de vista, sino que tengo información de cómo podértelo refutar. Porque podemos políticamente no coincidir, pero hay una causa que nos une. Uh-huh. Y tu auditorio debe saber que estamos formando parte de la legislatura de la paridad. La mitad de la Constitución del Senado somos mujeres, y en la Cámara de Diputados incluso esta legislatura rebasa la integración con mujeres que hombres, y ha sido la legislatura que más ha avanzado en temas de reconocimiento de los derechos de las mujeres. Nosotros hemos logrado el que se pueda implementar la paridad en los 3 poderes del Estado, no solamente en el legislativo. Hemos logrado el que se pueda tener igualdad salarial entre hombres y mujeres, que eso era una ironía, pero no existía en nuestro país. Hemos logrado que se reconozca en recientes días la violencia vicaria. Hemos logrado en recientes días que se pueda tipificar como delito la violencia que se hace a través de ácidos o cualquier sustancia corrosiva que te dañe 30 años de cárcel. Hemos logrado que las órdenes de suspensión que se dan en un hogar donde se vive de los muchos tipos de violencia, la violencia doméstica, que se agilice el que se obsequie la orden de restricción para el violentador. Hemos logrado poner sobre la mesa uno de los debates
que a mí más me apasionan, que están vigentes en este momento y que sé que lo vamos a lograr, que es el de eliminar los matrimonios forzosos, que si bien es cierto, en Zacatecas no vemos muchos casos y los hay, estamos plagados en estados como Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Michoacán, donde a niñas de 8, 10, 12, 14 años las venden por una botella de tequila, por un marranito o por 400 pesos. Estamos luchando por eso. Hemos logrado el reconocimiento de las trabajadoras domésticas, hemos logrado que se eliminen las terapias de conversión, hemos nombrado a la primer gobernadora del Banco de México, hemos logrado que se tenga paridad en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estamos impulsando el que se pueda incluir ya en el marco legal algo que nosotros promovimos, que fue para las candidaturas de las gubernaturas, los partidos de manera paritaria deben demostrar al electorado cuáles son sus ofertas. Hoy, por primera vez en la historia de nuestro país, de manera simultánea, 9 mujeres gobiernan sus respectivos estados, 7 de ellas de nuestro movimiento y 2 más de Acción Nacional. Yo creo que si bien es cierto, mientras hables de 11 feminicidios al día, mientras hables de matrimonios forzosos, mientras hables de la impunidad en la investigación para las desapariciones, mientras hables de desapariciones, evidentemente todas las mujeres de todos los partidos y de no partidos tenemos mucho trabajo que hacer, pero sería absurdo y la verdad es que ingrato no lograr acreditar lo que hasta este momento se ha conquistado y que se ha conquistado por encima de los partidos. Ahí sí te puedo decir, yo tengo una relación maravillosa, extraordinaria con la señora Beatriz Paredes, con la señora Patricia Mercado, con doña Josefina Vázquez Mota, con muchas mujeres de distintos, con nuestra paisana Claudia Naya, quien nos une pues un reconocimiento mutuo, pero aparte afecto y amistad y respeto, y con muchas mujeres de distintas expresiones políticas, en las que nos ponemos a trabajarle, de ahora esta la sacamos porque la sacamos, y hay que aprovechar que estamos en el mes de la mujer para que podamos tener esa tal vez ola que nos ayude. Ahí sí los partidos se quedan atrás de la puerta. Perfecto. Pues muchas gracias, senadora Giovanna Bañuelos. Nos faltó y dejemos ahí para la próxima el tema de la violencia vicaria, que es uno de los temas silenciosos que tanto duelen en muchos hogares del país y que el Partido de Trabajo tuvo a bien sacar adelante. Los dos más graves que hay un movimiento muy grande en el tema de violencia vicaria, en todos los estados hay grupos de trabajo y de apoyo que han sacado esto adelante, a los que les mandamos también un saludo y reconocimiento. Yo nomás, y después del 24 terminas en el Senado. Sí, querido. ¿Qué sigue? Voy a ir a visitar. Pues siguen más entrevistas, pero ya con un logo de partido. ¿Vas a participar en la reelección? Mira, si en su momento el partido, por supuesto, y los zacatecanos me dan la oportunidad, por supuesto que me encantaría poder seguir representando a Zacatecas, y yo creo que sería extraordinario someterme vía boleta a ese escrutinio de la sociedad respecto al trabajo que he desempeñado durante los últimos años. Pero lo complejo, Alex, es que en la mesa nacional de coalición, que como ya te comenté, formo parte, pues me resulta muy complejo defender los intereses personales cuando tengo la responsabilidad sobre la espalda de defender los intereses de mi partido en el país. Entonces, por eso digo, si el momento se da, si la oportunidad y los partidos de la coalición me permiten, con muchísimo gusto, sería un honor para mí hacerlo, un privilegio inmenso, pero falta rato. ¿Y con quién de fórmula te gustaría? Con quien la gente diga. Con el Con pueblo Saúl, manda. El pueblo bueno y sabio. A mí me parece que hay muchos actores que son muy importantes, muchos de ellos de talla nacional. Fíjate, me encantaría, podríamos compartir fórmula, Ricardo Monreal y yo. Sería una buena fórmula. ¿Tú lo ves de candidato a senador? No, yo le deseo mucho éxito, porque de verdad es que sería, no, para nada, sería extraordinario que los zacatecanos tuviéramos ahí a un candidato a esos niveles, pues, de que tenga y tiene, evidentemente, el reconocimiento y la posibilidad de ser considerado como imagínate nomás, Ricardo Monreal por el lado de PT Morena, Amalia García por MC y Miguel Alonso por el PRI-PAN. Eso sería algo pocas veces visto, 3 exgobernadores, pero esperemos que tú encabeces una fórmula. Te agradezco mucho, amigo, gracias. Sí,
Que sigas Muchas trabajando. muchas gracias a todos Laura. los que nos acompañaron. Esto fue Quinto Poder. Yo soy Marcos Saucedo, estuvo Alejandro Enríquez, Laura Ruelas y la senadora Giovanna Bañanos. Gracias. Gracias.